Mi nombre es Wendy Valdivia y el día de hoy le voy a presentar el artículo Micotoxinas en los alimentos, riesgo de cáncer y estrategias para controlarlos. Iniciando con el artículo nos daba una pequeña introducción y en ella nos hablaba acerca de las micotoxinas y nos daba el concepto. Como concepto era que son metabolitos secundarios tóxicos producidos por varias especies de hongos, principalmente mohos, que plantean riesgos significativos para la seguridad alimentaria y la salud pública. Entre estos hongos se encontraba el Aspergillus, Penicillium, el Fusarium, que prosperan con una amplia variedad de cultivos alimentarios, especialmente en condiciones cálidas y húmedas. Estos también pueden crecer en el campo durante la cosecha e incluso durante el almacenamiento de los alimentos, contaminando productos básicos de la dieta como son los cereales, las nueces, los frutos secos, el café y especias. Las micotoxinas son un problema importante de seguridad alimentaria, especialmente en regiones donde las condiciones ambientales favorecen el crecimiento de hongos por su clima y los sistemas de conservación de alimentos que también pueden ser inadecuados. A veces el lugar donde los almacenan no son los indicados por temperatura, humedad, entre otras características. La producción de micotoxinas por parte de los hongos es un mecanismo de defensa natural que normalmente se desencadena en condiciones estresantes como lo son las sequías, daños causados por insectos o un almacenamiento inadecuado de ellos. Estos metabolitos tóxicos pueden contaminar los alimentos en cualquier etapa de la cadena de suministro, puede ser desde la cosecha hasta el procesamiento y en el almacenamiento. Varias micotoxinas son motivo de especial preocupación debido a su prevalencia y toxicidad. Las aflatoxinas producidas por Aspergillus las especies se encuentran comúnmente en los cacahuates, el maíz y otros granos, si bien son conocidas por sus propiedades cancerígenas. Las ocratoxinas, que son producidas por el Aspergillus penicillinum, las especies se detectan a menudo en cereales, en el café y en los frutos secos. Las fumonicinas, que son producidas predominantemente por Fusarium especies, se encuentran en el maíz, mientras que las cearalenona y el deoxinivalenol, abreviado en DON, también producidos por Fusarium, son contaminantes comunes en el trigo y la cebada y el maíz. Los riesgos para la salud que plantean las micotoxinas son importantes. Algunas micotoxinas, como las aflatoxinas, son altamente cancerígenas y están directamente relacionadas con el cáncer de hígado, mientras que otras causan inmunosupresión, daño renal, trastornos reproductivos. La exposición crónica a niveles bajos de micotoxinas puede ser perjudicial para la salud. Este problema se agrava en los países en desarrollo, donde la contaminación de los alimentos es más frecuente y las dietas dependen en gran medida de los cultivos susceptibles. Los efectos sobre la salud no solo se limitan a los seres humanos, ya que, como comentaba usted en clase, también estos alimentos a veces son, ya echados a perder o ya contaminados, son el alimento para ciertos animalitos que pues generan un daño y por ello también pueden generar pérdidas económicas en los sectores agrícolas y en la producción de ciertos alimentos. Bueno, visto desde un punto económico, la contaminación por micotoxinas tiene consecuencias de largo alcance. Los cultivos contaminados pueden ser rechazados para la venta, lo cual reduce los rendimientos y causa importantes pérdidas económicas a los agricultores y productores de alimento. Además, también los costos asociados con la detección, gestión y medidas de control de micotoxinas aumentan la carga económica, afectando la seguridad alimentaria local y comercio internacional. Los países con normas de seguridad alimentaria más estrictas pueden rechazar productos que contengan alimentos importados contaminados, lo que puede generar barreras comerciales.
También otro punto es que debido a los riesgos para la salud y los impactos económicos de las micotoxinas, los organismos reguladores establecieron directrices y límites para los niveles de micotoxinas en alimentos y alimentos para el consumo humano y alimentos para los animales. Organizaciones internacionales como el Codex Alimentarius, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, establecieron normas mundiales destinadas a minimizar la contaminación de micotoxinas y proteger la salud pública. Estos esfuerzos son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria, aunque aún puede ser un desafío para lograr un control integral en todas las etapas de la producción de los alimentos. Bueno, en resumen, las micotoxinas producidas por mohos que crecen en diversos cultivos representan una preocupación importante en la seguridad alimentaria, debido a que sus efectos tóxicos para la salud, incluido el potencial de causar cáncer, las implicaciones económicas de la contaminación por micotoxinas complican aún más la seguridad alimentaria y el comercio. Una vigilancia eficaz, medidas de control y normas reglamentarias internacionales son fundamentales para mitigar el impacto de las micotoxinas en la salud pública y la cadena mundial de suministros de alimentos. Las micotoxinas son cruciales debido a su importancia y el impacto que generan en la salud pública. Igual la cantidad de relación que tienen con el riesgo al cáncer. Las micotoxinas, como las aflatoxinas, son carcinógenos extremadamente potentes y están directamente relacionadas con el cáncer de hígado, entre otros problemas de salud. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ha clasificado las aflatoxinas como cancerígenos del grupo 1, lo que indica que claramente evidencia el riesgo que causa consumirlo en los seres humanos. Estas toxinas, producidas por hongos que contaminan cultivos alimentarios básicos como lo son el maíz, el maní y los cereales, pueden acumularse en la cadena alimentaria y plantear riesgos crónicos para la salud cuando se consumen a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el análisis regular de los alimentos y el control de las micotoxinas son esenciales para prevenir la exposición a largo plazo, que podría aumentar el riesgo de cáncer, en particular en poblaciones vulnerables con una diversidad dietética limitada, como el mexicano, consume básicamente maíz, cereal, diario. Las interacciones sinérgicas entre diversas micotoxinas junto con otros factores ambientales y dietéticos amplían significativamente su toxicidad y complican los riesgos para la salud pública. A menudo coexisten múltiples micotoxinas en alimentos o alimentos para animalitos contaminados como las aflatoxinas y las fumonicinas. El maíz, donde su presencia combinada aumenta el potencial carcinógeno más allá de los efectos de cada toxina por sí sola. Este sinergismo no solamente exacerba el riesgo de cáncer de hígado, sino también aumenta la probabilidad de resultados adversos para la salud, incluida la inmunosupresión y el deterioro del crecimiento. También factores como la dosis y los niveles de exposición influyen aún más en este sinergismo. De dosis bajas de múltiples micotoxinas pueden tener efectos mejorados que dosis más altas de una sola. Las interacciones metabólicas también juegan un papel, ya que los metabolitos de una micotoxina pueden potenciar los efectos tóxicos de otra. El sistema inmunológico, a menudo suprimido por ciertas micotoxinas, se vuelve más vulnerable a un mayor impacto tóxico, mientras que las alteraciones en la microbiota intestinal, mientras en las alteraciones del microbioma intestinal y los procesos de desintoxicación deteriorados pueden aumentar la susceptibilidad a múltiples micotoxinas. Otro factor muy importante son las deficiencias nutricionales, en especial en nutrientes como son las proteínas, las vitaminas y los minerales, que empeoran estos efectos al reducir la capacidad del cuerpo para desintoxicarse de micotoxinas, lo que aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer.
También nos mencionaba que las micotoxinas pueden interferir con las enzimas hepáticas responsables de la desintoxicación e inducir el estrés oxidativo, debilitando las defensas del cuerpo contra las toxinas. Estas interacciones complejas son cruciales para una evaluación de riesgos eficaz, intervenciones de seguridad alimentaria y el desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos para la salud asociados con la exposición a múltiples micotoxinas. Otro punto muy importante es que además del riesgo de cáncer, las micotoxinas plantean problemas de seguridad alimentaria más amplios que requieren un análisis aún más extenso. Los alimentos contaminados pueden provocar una serie de problemas en la salud más allá de carcinogenicidad, como la inmunosupresión, trastornos gastrointestinales, problemas reproductivos, y estos efectos son particularmente preocupantes en regiones con una infraestructura deficiente de seguridad alimentaria, donde los alimentos contaminados pueden consumirse ampliamente debido a que la regulación limitada o una gestión post cosecha insuficiente. Garantizar la seguridad alimentaria mediante el análisis de los niveles de micotoxinas ayuda a mitigar estos riesgos para la salud y a proteger a las personas, en este caso a los consumidores. Ay, Dios. En este caso, pues a los consumidores de cada grupo de alimentos, ¿no? Y la cadena mundial de suministro de alimentos. Por lo tanto, la gestión eficaz de las micotoxinas es fundamental para tener una seguridad alimentaria y con ello la prevención del cáncer y el mantenimiento de una buena estabilidad económica de la industria alimentaria. Tener todo regulado va a favorecer que en primera prevengan enfermedades como lo son el cáncer, la inmunosupresión, trastornos gastrointestinales, problemas reproductivos, y va a mantener estable la economía. Entonces, eso es lo que nos habla en la introducción. Continuando con el artículo, nos hablaba acerca de micotoxinas en los alimentos y los principales tipos de micotoxinas incluyen aflatoxinas que los hongos productores son el Aspergillus flavus, el Aspergillus parasiticus. Los alimentos afectados son el maíz, el maní, los frutos secos. Los efectos que causan en la salud son daños carcinogénicos y daño hepático. Nos decía también que las aflatoxinas se encuentran en las micotoxinas más estudiadas y peligrosas. Y pues también nos decía que debido a sus graves efectos sobre la salud, las aflatoxinas son altamente tóxicas y cancerígenas, regulados globalmente en productos alimenticios y alimentos para animales, que son los piensos. Las ocratoxinas, que los hongos productores son el Aspergillus penicillinum, se encuentran comúnmente en cereales, frutos secos, café y vino. La ocratoxina A es nefrotóxica, lo que significa que puede causar daño en los riñones y también se considera un carcinógeno potencial. La exposición prolongada puede generar efectos en la salud, como ya lo decía, nefrotóxicos e inmunosupresivos. Esta contaminación a menudo ocurre durante el almacenamiento inadecuado de los alimentos, especialmente en condiciones donde exista mucha humedad, lo que hace que el manejo post cosecha sea crucial para prevenir la aparición de estos. Otro grupo son las fumomicinas. El fungo productor es el Fusarium verticilloides. Este está presente en el maíz y algunos productos del maíz. Y la exposición a largo plazo puede generar cáncer esofágico y toxicidad hepática. En los animales, las fumomicinas se han relacionado con enfermedades como la leucoencefalomalacia equina, que obviamente está presente en los caballos, y el edema pulmonar en cerdos. La contaminación por esta es vital para reducir
los riesgos para la salud humana y animal. Bueno, y ahora vamos con las Saerolona, que es una micotoxina producida por el Fusarium graminearum. Esta especie se encuentra a menudo en el maíz, el trigo y la cebada. Imita al estrógeno en animales y seres humanos, lo que la convierte en un problema importante para la salud reproductiva. Esta exposición puede causar problemas o trastornos reproductivos, incluido la infertilidad tanto en el ganado, y puede alterar el equilibrio hormonal en los seres humanos. Es un claro ejemplo de un disruptor endocrino y es especialmente problemática en la alimentación del ganado, lo que provoca pérdidas económicas tanto en la cría de los animales como en la venta. Y aunque no está clasificada como un potente carcinógeno, la acción disruptora endocrina de la Saerolona tiene unos grandes efectos y cabe resaltar como en todos que es importante controlar los niveles de estos alimentos, tanto en alimentos para el consumo humano, tanto en los piensos que son de los animales. Y por último, la patulina, que el hongo productor es la Penicillium expansum, que está presente en manzanas y jugos de fruta dañadas o podridas. Aunque esta no es un carcinógeno potente, puede causar malestares gastrointestinales y es mutagénica en ciertos estudios. Las regulaciones limitan la patulina en niveles en productos de frutas, en particular en alimentos a base de manzana, para proteger a los consumidores de efectos tóxicos. Continuando con el artículo, tenemos a fuentes de micotoxinas y alimentos afectados, donde nos decía que las micotoxinas contaminan diversos productos alimenticios en múltiples etapas de producción, desde antes de la cosecha hasta después de la cosecha, debido a que el crecimiento de hongos es diferente, ya que no es el mismo hongo quien contamina las cosechas. Diferentes hongos son responsables de producir estos compuestos tóxicos y ciertos alimentos son más susceptibles a la contaminación según las condiciones ambientales y las prácticas de almacenamiento. Los almacenamientos suelen estar contaminados por las principales micotoxinas y los hongos responsables de su producción. Tenemos a las aflatoxinas, que son producidas principalmente por, como ya lo comentaba hace rato, Aspergillus flavoi, Aspergillus parasiticus, que estos hongos prosperan en ambientes cálidos y húmedos, lo que hace que la contaminación por aflatoxinas sea más común en regiones tropicales y subtropicales. Contaminan alimentos como lo es el maíz, el maní, los árboles, frutos secos como las almendras, los pistachos y nueces, semillas de algodón y en algunas especies las condiciones de almacenamiento inadecuadas, en particular en ambientes húmedos, aumentan la probabilidad de contaminación por aflatoxinas, como también en los productos lácteos. Y también un ejemplo de contaminación es cuando se les da alimento infectado como la aflatoxina M1 y consume este alimentito que está contaminado y pues se contamina el ganado. Las ocratoxinas, en particular las ocratoxinas A, son producidas por especies de Aspergillus, notablemente Aspergillus ocharaceus y Penicillium verbicus. Se encuentran en cereales como el trigo y la cebada y la avena, así como el café, los frutos secos como las pasas y los higos, el vino, la cerveza y el jugo de uva. La contaminación a menudo se produce en granos almacenados, especialmente en condiciones de almacenamiento deficiente, con altos niveles de humedad. Además, se han encontrado ocratoxinas en especies y carnes curadas. Las fumonicinas son producidas principalmente por Fusarium verticilloides
antes Furacine moniliforme y Furacine proliferatum, muy extendida en las regiones productoras de maíz. Las furucinas están asociadas con el maíz y sus productos, entre ellos como la harina de maíz, las palomitas de maíz, los copos de maíz y piensos para animales elaborados a partir del maíz. En las regiones donde el maíz es un principal contaminante por furucinas, un alimento básico de la dieta de todo mexicano, es preocupante, ya que la toxina también puede encontrarse en otros cereales de grano como lo es el sorgo. Y pues básicamente el maíz es el alimento número 1 del mexicano. Hablando de la saerenona, es producida por Furacine graminearum fusarium colmorum y comúnmente está presente en climas templados, y nos hablaba acerca de que esta micotoxina contamina frecuentemente el maíz, el trigo y la cebada, también la avena, el centeno, y se encuentra en los alimentos para animales, alterando la reproducción del ganado, en particular la de los cerdos. Y esta contaminación a menudo ocurre durante la cosecha o el almacenamiento, cuando los granos están expuestos a condiciones que pues generan humedad. La patulina es producida principalmente por Penicillium expansum y algunas especies de Aspergillus crece principalmente en descomposición o frutas dañadas, y la patulina se encuentra más frecuentemente entre las manzanas y los productos derivados de ellas como el jugo de manzana, la sidra, principalmente cuando estas están dañadas o pues ¿cómo se dice? Un alimento deteriorado. Ese es el término correcto según microbiología de los alimentos que estoy llevando. Cuando un alimento está deteriorado, que está pues mayugado, que está aplastado, que ya no se ve bien, que ya no se ve el alimento completo con las características, y aún así los procesan. Otras frutas que pueden estar contaminadas con patulina son las peras, los melocotones, las uvas y los albaricoques. La contaminación también puede producirse en los zumos de fruta y mermeladas si se utilizan comprometidas durante el proceso de la producción. Estas micotoxinas son las más relevantes debido a que su prevalencia en diversos productos alimenticios son nocivos para la salud. Los hongos que producen estas toxinas prosperan en condiciones ambientales específicas, contaminan cultivos como lo son los cultivos de cacahuates, los de cereales, frutos secos, manzanas, maíz. El almacenamiento, la manipulación y el control adecuado de estos alimentos son esenciales, obviamente, para reducir el riesgo de contaminación con micotoxinas y garantizar la seguridad alimentaria. Dando una explicación rápida a estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes. En la primera imagen, que es la letra A, tenemos un ejemplo del Aspergillus fumigatus que libera aflatoxina. En la imagen B tenemos mohos en el maíz rojo. En la imagen C tenemos mohos en la harina de maíz. En la D tenemos mohos en el maíz también rojito. En la E tenemos mohos en la harina de soya. En la F tenemos mohos en los granos de arroz, que se ve horrible. En la G tenemos mohos en los granos de maíz blanco. Y en la H tenemos mohos en el maíz blanco. A veces la gente pues le corta un cachito y dice, sí sirve, pero pues si nos damos cuenta todo el daño que pueden generar este tipo de mohos en el consumo humano es sorprendente. Y bueno, pasamos a la siguiente. Continuando con el artículo, tenemos niveles tóxicos de diversas micotoxinas en los alimentos. Primeramente nos hablaba de las aflatoxinas. Estas, como ya habíamos visto, están presentes en algunos frutos secos, cereales, maíz y especies. El límite máximo permitido es de 4 microgramos por kilogramo según una normativa de la
Bueno, es una normativa de la Unión Europea. Bueno, según la regulación de la Unión Europea, el nivel de toxicidad asociado a riesgos para la salud es de 0.5 microgramos por kilogramo. La zearalenona, que el límite máximo permitido es de 100 microgramos por kilogramo, y su nivel de toxicidad está asociado a riesgos para la salud desde 50 microgramos por kilogramo. Está presente en cereales, granos de maíz, piensos para animales, productos de maíz, trigo y cebada. La patulina, que el límite máximo permitido es de 50 microgramos por kilogramo. Este reglamento de la Unión Europea, y su nivel tóxico asociado a riesgos para la salud es de 25 microgramos por peso molecular. Está presente en manzanas, jugo de manzana y productos a base de manzana o productos de frutas procesadas. Las fumonicinas, que el límite máximo permitido es de 4000 microgramos por kilogramo. El nivel tóxico asociado a riesgos para la salud es de 2000 microgramos peso molecular. Maíz y productos a base de maíz y harina de maíz es donde los podemos encontrar. La ocratoxina A, el límite máximo permitido es de 3 microgramos por kilogramo, según la normativa de la Unión Europea, y el nivel tóxico asociado a riesgos para la salud es de 1 microgramo por kilogramo. Está presente en café, cereales, frutos secos, vino y legumbres. El deoxinivalenol, que es el DOL, el límite máximo permitido es de 1750 microgramos por kilogramo, y el nivel tóxico asociado a riesgos para la salud es de 1000 microgramos por kilogramo. Está presente en trigo, cebada y avena y productos a base de cereales y algunos alimentos para los animalitos, que se les llama piensos. La toxina T2, el límite máximo permitido es de 1000 microgramos por kilogramo. Según la normativa de la Unión Europea, el nivel tóxico asociado a riesgos para la salud es de 500 microgramos por kilogramo. Los granos de cereales y piensos está presente en granos de cereales y piensos para animales, trigo, cebada y avena. Bueno, continuando con el tema, tenemos el riesgo de cáncer asociado a las micotoxinas, donde nos decía que estas son ampliamente reconocidas por su potencial carcinógeno y ciertos tipos plantean riesgos significativos de cáncer para los seres humanos. La principal micotoxina asociada con el riesgo de cáncer es la aflatoxina, que ha sido clasificada como carcinógeno de grupo tipo 1 por la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer, y otras micotoxinas como la ocratoxina A y la fumonicina B1 también se consideran carcinógenos potenciales, ya que estas contribuyen al desarrollo del cáncer a través de varios mecanismos bioquímicos y moleculares que conducen a un daño genético, alteración del ciclo celular y supresión inmunológica. Aquí teníamos un tema que son los mecanismos de carcinogenicidad, donde nos hablaba acerca de las aflatoxinas, que contribuyen al desarrollo del cáncer a través de múltiples mecanismos bioquímicos y moleculares, entre los que se incluye daño directo al ADN y la mutagénesis, el estrés oxidativo y la regulación del ciclo celular, la disrupción, la inhibición de la apoptosis y la supresión inmunitaria, y los cientos de modificaciones epigenéticas. Los efectos acumulativos de estos mecanismos pueden conducir a la iniciación, promoción y progresión del cáncer, lo que convierte a las micotoxinas en una preocupación importante para la salud, principalmente en regiones de alta exposición a alimentos contaminados. En el dibujo anterior nos hablaba acerca de este mecanismo, y bueno, aquí en las tablitas vienen explicado parte por parte, empezando con, las tablitas se llaman mecanismo de carcinogenidad causado por micotoxinas, y empezamos con el daño y mutagenicidad del ADN. Las aflatoxinas, en particular la aflatoxina B1, que también se le llama AFB1, son potentes carcinógenos que ejercen su efecto dañando directamente al ADN. Una vez ingerida esta, se metaboliza en el hígado por acción del citocromo P450. Enzimas en un intermediario reactivo, la aflatoxina B189 epóxido. Este metabolismo
Este metabolito puede unirse covalentemente al ADN formando aductos de ADN, particularmente en las bases de guanina, lo que conduce a una mutación. Una de las mutaciones más comunes causada por ABB1 es la transversión de G a T en el gen supresor de tumores TP53, que es crucial para regular el crecimiento celular y la apoptosis. Las mutaciones en este dan lugar a la proliferación celular descontrolada y están fuertemente asociadas con el carcinoma hepatocelular, mejor dicho, cáncer de hígado, y el daño a al ADN inducido por aflatoxinas es un factor clave que desarrolla carcinogénesis. Hablando del estrés oxidativo, las micotoxinas también pueden inducir estrés oxidativo, una condición en la que hay un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno, ROS, y la capacidad del cuerpo para desintoxicarlas. Las aflatoxinas y otras micotoxinas, como las fumonicinas y las oclatoxinas, pueden generar especies reactivas de oxígeno durante su metabolismo, lo que puede provocar daño oxidativo a componentes celulares como el ADN, las proteínas y los lípidos. Este daño puede causar mutaciones, promover la inflamación y contribuir a la iniciación y progresión del cáncer. Además del estrés oxidativo crónico, puede alterar la actividad celular, las vías de señalización que controlan el crecimiento celular y la apoptosis, además de promover los efectos carcinogénicos. Hablando de la alteración del ciclo celular y la inhibición de la apoptosis, las micotoxinas pueden interferir con la regulación normal del ciclo celular, contribuyendo al desarrollo de cáncer. Por ejemplo, la fumonicina B1, que se encuentra comúnmente en el maíz, altera el metabolismo de los esfingolípidos al inhibir la ceramida sintasa. Los esfingolípidos son esenciales para regular el crecimiento celular y la diferenciación y la apoptosis. La alteración de las vías de los esfingolípidos pueden perjudicar la muerte celular programada. Permite que las células dañadas sobrevivan y proliferen sin control, un sello distintivo del desarrollo del cáncer. Además, al bloquear la apoptosis, las micotoxinas facilitan la supervivencia de las células con daño en el ADN, que aumenta la probabilidad de cáncer o de transformación maligna, como lo decía en la imagen. La inmunodepresión. La exposición crónica a ciertas micotoxinas puede provocar una supresión inmunitaria, lo que aumenta aún más el riesgo de cáncer. Se sabe, por ejemplo, que las aflatoxinas dañan el sistema inmunitario al reducir la producción y la función de células inmunitarias como las células T y los macrófagos. Esta respuesta inmunitaria debilita y dificulta la capacidad del organismo para reconocer y eliminar las bacterias cancerosas o células precancerosas. Además, la supresión inmunitaria puede promover la persistencia de infecciones virales como el virus de la hepatitis B, VHB, que es un cofactor importante en el cáncer de hígado inducido por aflatoxinas. Las personas expuestas tanto a aflatoxinas como al VHB tienen un riesgo mucho mayor a desarrollar cáncer de hígado debido a los efectos combinados de la infección viral y las toxinas inducidas por el daño al ADN. En modificaciones epigenéticas, además de dañar directamente al ADN, las micotoxinas pueden causar cambios epigenéticos que alteran los genes expresión sin afectar la secuencia del ADN subyacente. Por ejemplo, las micotoxinas, como se ha demostrado que la ocratoxina A induce cambios en la metilación del ADN y modificaciones de las histonas que pueden silenciar genes supresores de tumores o activar oncogenes. Estas alteraciones epigenéticas pueden promover la carcinogénesis al alterar las funciones celulares normales y facilitar el crecimiento celular descontrolado. Otro punto es la cerebrolonona, que es una micotoxina estrogénica no esteroide producida principalmente por especies de Fusarium que se encuentran comúnmente en cereales y granos. La carcinogenicidad de la CEA está relacionada principalmente con sus propiedades estrogénicas, ya que limita la acción de los estrógenos naturales al unirse a los receptores de estrógeno en los tejidos diana. Estas interacciones conducen a una alteración hormonal que promueve la proliferación de células sensibles al estrógeno, particularmente en los tejidos reproductivos. La hiperproliferación de estas células aumenta el riesgo de cánceres dependientes de hormonas como el cáncer de mama, ovario y endometrio. La capacidad de la CEA para activar la señalización del receptor de estrógeno también puede incluir daño al ADN y estrés oxidativo, lo que contribuye aún más a su potencial carcinógeno. El estrés oxidativo genera especies reactivas de oxígeno, que puede causar mutaciones, perjudicar principalmente los mecanismos de reparación
del ADN y provocar la inestabilidad genómica. Además, la cerealonona puede alterar el ciclo celular normal, la regulación, promoviendo la división celular anormal y aumentando el riesgo de carcinogénesis. La patulina, producida por especies de Penicillium aspergillus, es una micotoxina que se encuentra principalmente en las manzanas y los productos derivados de ellas. Su carcinogenicidad está asociada a su capacidad de inducir estrés oxidativo y daño al ADN. La patulina promueve la generación de especies reactivas de oxígeno que pueden dañar las células, componentes, incluidos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Este daño oxidativo conduce a mutaciones y aberraciones cromosómicas, lo que aumenta el riesgo de transformaciones malignas. Además, la patulina interfiere con las vías celulares clave involucradas en la apoptosis y la regulación del ciclo celular. Al inhibir la apoptosis, la patulina permite que las células dañadas sobrevivan y proliferen, lo que puede contribuir a la iniciación y progresión del cáncer. Esta también puede contribuir a la iniciación y progresión del cáncer. No, sí, bueno, sí, está. Contribuye a la iniciación y progresión del cáncer. También altera la función de las proteínas supresiones de tumores, como el P53, que generalmente ayuda a mantener la integridad genómica al detener el ciclo celular en respuesta al daño del ADN. Como se altera en la función de P53, las células del ADN dañando pueden continuar dividiéndose sin control, lo que puede provocar un mayor daño, contribuyendo al proceso de carcinogénesis. Y así es como se genera el cáncer a través de micotoxinas. Continuando con el tema, ya lo había grabado y se me borró. Aquí voy a hacer una breve recopilación de 6 subtemas que abordaban este punto, y la primera es riesgos de cáncer asociados a las micotoxinas. La evidencia epidemiológica apoya firmemente el vínculo entre la exposición a micotoxinas y un mayor riesgo de cáncer, en particular cáncer de hígado debido a las aflatoxinas y el cáncer de esófago y riñón debido a las fumonicinas. Las poblaciones de regiones con alta contaminación y medidas de seguridad alimentaria limitadas están en riesgo. Esto subraya una necesidad importante de implementar medidas de vigilancia y reglamentación e intervenciones de seguridad alimentaria eficaces para reducir la exposición a micotoxinas y mitigar los riesgos de cáncer que están asociados. En riesgos no cancerígenos asociados a las aflatoxinas, nos hablaba de que algunas de estas ya son conocidas por sus propiedades carcinogénicas, pero los riesgos no relacionados con el cáncer, en particular la toxicidad aguda y su potencial por causar retraso en el crecimiento de los bebés, son preocupantes en la salud pública y se merece dar una importancia para evitarlo. La toxicidad aguda de aflatoxinas puede provocar una serie de efectos tóxicos agudos tras su ingestión. En particular, en niveles elevados de exposición, las aflatoxinas agudas se caracterizan por síntomas de aparición rápida que pueden variar según la dosis y la vía de exposición. Los principales efectos agudos tóxicos son los siguientes, que es la hepatotoxicidad, los síntomas gastrointestinales, la supresión del sistema inmunitario y los efectos neurológicos. En hepatotoxicidad, el hígado es el principal órgano diana de las aflatoxinas. La exposición aguda puede provocar daño hepático que se manifiesta por ictericia, dolor abdominal y aumento de las enzimas hepáticas. Los casos graves pueden progresar hasta una insuficiencia hepática y puede ser mortal. Los efectos hepatotóxicos se atribuyen a menudo a bioactivación de las aflatoxinas, a intermediarios reactivos de epóxido, lo que provoca un daño celular y la necrosis. Los síntomas gastrointestinales, la ingestión de alimentos contaminados puede provocar trastornos gastrointestinales, como lo son las náuseas, los vómitos, los calambres abdominales y diarrea. Estos síntomas son consecuencia de la irritación directa del tracto gastrointestinal y la disfunción hepática. La supresión del sistema inmunitario, las aflatoxinas pueden perjudicar la función inmunitaria, lo que hace que las personas que sean más susceptibles a las infecciones. Esto es especialmente preocupante en el caso de los bebecitos, ya que tienen sistemas inmunitarios inmaduros y la supresión inmunitaria puede dar lugar a mayores tasas de mortalidad y morbilidad por enfermedades infecciosas. Los efectos neurológicos, en este caso, la exposición a aflatoxina se ha relacionado con síntomas neurológicos como dolores de cabeza, confusión y alteración del estado mental.
Esos efectos pueden deberse a la encefalopatía hepática resultante de una disfunción hepática o de una neurotoxicidad directa. Hablando de retraso del crecimiento en lactantes, la relación entre la exposición de aflatoxinas y el retraso del crecimiento en lactantes es una área de investigación emergente con importantes implicaciones para la salud y el desarrollo del infantil. El retraso del crecimiento refiere a un deterioro del crecimiento y el desarrollo en los niños caracterizado por una baja estatura y peso. Ese es un problema crítico en cuanto a salud pública, ya que puede tener consecuencias en un largo plazo al desarrollo físico y cognitivo. Los mecanismos a través de los cuales la exposición a aflatoxinas puede contribuir al retraso del crecimiento, incluye los siguientes, como lo son también en los adultos, porque varios se relacionan. Aquí ya nos habla acerca de deficiencias nutricionales, inflamación crónica, deterioro de la función inmunitaria, alteración hormonal y exposición materna. En deficiencias nutricionales, pues obviamente las aflatoxinas pueden interferir con la absorción y el metabolismo de nutrientes. Pueden causar síndromes de mala absorción al dañar el revestimiento intestinal, lo que lleva a deficiencias de nutrientes, en particular lo son las proteínas, vitaminas y minerales, esenciales para el crecimiento. Los bebés expuestos pueden no recibir una nutrición adecuada, lo que agrava el riesgo del retraso del crecimiento. O sea que aún más, si los bebecitos no son alimentados de una manera adecuada, pueden sufrir aún más de estas condiciones. La inflamación crónica, la exposición a aflatoxinas puede provocar una respuesta inflamatoria, lo que da lugar a una inflamación crónica que perjudica el crecimiento y puede alterar los procesos metabólicos y obstaculizar la capacidad del cuerpo para utilizar los nutrientes de una manera eficaz, lo que pues obviamente es fundamental para un niño que está en crecimiento o en desarrollo. La alteración hormonal se ha demostrado que las aflatoxinas afectan el sistema endocrino, alterando potencialmente las vías de hormona del crecimiento. Cualquier alteración en la señalización de la hormona del crecimiento puede tener efectos significativos en el crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, un retraso en el crecimiento de los bebés. La exposición materna, que puede darse a través a través de las mujeres embarazadas o lactantes, y esta puede ser placentaria o a través de la leche materna, puede afectar el crecimiento y el desarrollo de los bebés, lo que agrava el riesgo y el retraso del crecimiento. En implicaciones para la salud pública, los riesgos no cancerígenos asociados a las aflatoxinas, en particular las toxicidades agudas y el retraso del crecimiento en los lactantes, ponen en flechitas rojas todo esto. Pero obviamente hay algunas alternativas que se están dando para mitigar la exposición de aflatoxinas, que son las normas de seguridad alimentaria, la educación y concientización, las intervenciones nutricionales y la investigación y seguimiento. Si bien las aflatoxinas son ampliamente reconocidas por sus propiedades carcinógenas, la toxicidad aguda y el potencial de retraso del crecimiento de los bebés representan un riesgo significativo no relacionados con el cáncer. Abordar estos problemas es esencial para mejorar la salud infantil y prevenir consecuencias a largo plazo en el desarrollo que se ve implicado con la exposición a aflatoxinas. Obviamente esto es parte de relacionar y conjugar toda una sociedad para evitar que esto se siga dando. En las normas de seguridad alimentaria hay que aplicar normas estrictas y sistemas de vigilancia para limitar los niveles de aflatoxinas en los suministros de alimentos, y pues esto es parte de quien regula, quien hace, o bueno, a quien se dedica a producir y quien vende. También en la educación y concientización hay que concientizar no solamente a los que compran, a los consumidores, también a los que procesan los alimentos y quienes los siembran, que son los agricultores. En las intervenciones nutricionales hay que brindar apoyo nutricional y suplementación a poblaciones que están vulnerables o que son mayormente expuestos a las aflatoxinas para mitigar efectos adversos o ciertos tipos de desnutrición en esas poblaciones. Y pues de ese tema es todo. Bueno, ahora vamos a pasar con las técnicas primarias utilizadas para el análisis de micotoxinas. Y nos hablaba acerca de la cromatografía, que se divide en dos, que es la HPLC y la GCMS. Esta es una de las técnicas más utilizadas
para analizar micotoxinas debido a su alta sensibilidad, precisión y capacidad para separar e identificar múltiples micotoxinas simultáneamente. La HPLC implica la separación de las micotoxinas en función de su interacción con una fase estacionaria, normalmente una columna, y una fase móvil, normalmente un disolvente. Las diferentes afinidades de las micotoxinas por la fase estacionaria permite separarlas, así facilitando el poder detectarlas y cuantificarlas. Se utiliza comúnmente para analizar aflatoxinas, fumonismos, en diversos alimentos, incluidos los cereales, nueces y productos lácteos. Es muy eficaz cuando se combina con detección de fluorescencia o UV, métodos que mejoran la sensibilidad para ciertas micotoxinas específicas. Esta ofrece alta resolución, precisión y la capacidad de detectar niveles bajos de micotoxinas. Es ampliamente aceptado en la normativa y nos permite tener un monitoreo rutinario de la seguridad alimentaria. La segunda, que es la GCMS, vaporiza muestras de micotoxinas, las separa mediante cromatografía de gases y las identifica mediante espectrometría de masas. Es beneficiosa para la detección de micotoxinas volátiles, como lo es la patulina. Es susceptible y específico, lo que hace adecuado para la detección de niveles traza de micotoxinas en complejos. Proporciona una alta especificidad y sensibilidad, lo que convierte en el estándar de oro para detectar micotoxinas. Como un ejemplo claro de esta es que el GCMS permitió ver partículas de patulina en los jugos de frutas. Otra es la espectrometría. Se combina con la cromatografía para mejorar la sensibilidad y especificidad de la detección de micotoxinas. Existe la espectrometría de masas, llamada EM, que funciona ionizando compuestos químicos y midiendo la relación masa-carga de los iones resultantes junto con ya sea HPLC o GC, permite separar e identificar micotoxinas en función de su masa. Estas dos anteriores son ampliamente utilizadas y se utilizan para analizar diversas micotoxinas, incluidas las aflatoxinas, las ocratoxinas o las fumonicinas. Estas técnicas son valiosas en el análisis de múltiples micotoxinas, donde puede existir varias toxinas en una muestra única. La espectrometría de masas proporciona una alta precisión y detecta múltiples micotoxinas a la vez concentraciones bajas, lo cual es crucial para las pruebas reglamentarias y el perfil detallado de micotoxinas en productos alimenticios. Los inmunoensayos son técnicas rápidas, sensibles y rentables para detectar micotoxinas en los alimentos sobre la unión específica de los anticuerpos a las micotoxinas y son adecuados para la detección rápida de grandes cantidades de muestra. Y en la siguiente diapositiva les voy a explicar esto. Bueno, hablando de inmunoensayos, tenemos a la enzima ligada, la inmunoabsorbente. Ensayo ELISA se basa en la unión de anticuerpos a las micotoxinas seguida de una reacción de enzima-sustrato que produce una señal detectable, generalmente colorimétrico o fluorescente. La intensidad de la señal corresponde a la concentración de micotoxinas en la muestra. La prueba ELISA se utiliza comúnmente para detectar aflatoxinas, ocratoxinas, cerealononas y fumonismos en productos alimenticios como lo son granos, nueces y leche. Se utiliza a menudo para la detección sistemática en industrias alimentarias y en organismos reguladores. ELISA es un método rápido y asequible para la detección de micotoxinas, pero puede carecer de la especificidad de las técnicas cromatográficas debido a la reactividad cruzada. El flujo lateral inmunoensayo, abreviado como LFIA, es similar a ELISA, pero utiliza formato de tira reactiva. Las interacciones entre micotoxinas y anticuerpos producen una línea o señal visible en la tira de prueba que indica la presencia de micotoxinas. La FIA se utiliza para análisis rápidos en el sitio, prueba de micotoxinas en productos agrícolas. Se aplica comúnmente para detectar aflatoxinas, fumonicinas y cerealonona en granos, nueces y alimentos para animales. La FIA es un método portátil
y rápido para la detección de micotoxinas, ideal para pruebas de campo, aunque obviamente esto los hace menos precisos. La hiperespectral análisis utiliza la firma espectral de materiales en una amplia gama de longitudes de onda para identificar y cuantificar micotoxinas o una presencia de contaminación. Clasificación y detección de la presencia de micotoxinas en granos, nueces y productos alimenticios. Es un análisis rápido y no destructivo, se puede aplicar en el tiempo real, clasificación y alta cribado de rendimiento. La inmunodetección emplea anticuerpos específicos que se unen a las micotoxinas, lo que permite su detección a través de varios métodos, por ejemplo el ELISA lateral, ensayo de flujo y son pruebas de seguridad alimentaria, monitoreo de los niveles de micotoxinas en alimentos procesados y productos alimenticios crudos. Una de sus ventajas es que tiene alta especificidad, sensibilidad y puede detectar bajas concentraciones de micotoxinas, adecuado para varias matrices. Bueno, aquí tenemos publicaciones recientes sobre inmunodetección de micotoxinas y tenemos a la prueba ELISA, que se desarrolló en un nuevo método ELISA para detectar aflatoxinas en cacahuates de alta sensibilidad. El inmunoensayo de flujo lateral. Se creó un inmunoensayo de flujo lateral para la detección rápida de cerealonona en productos a base de cereales y columna de inmunoafinidad. Se utilizaron columnas de inmunoafinidad para la extracción y detección de patulina en zumos de frutas, logrando altas tasas de recuperación. Nanopartículas magnéticas. Desarrollan nanopartículas magnéticas acopladas a inmunoensayos para la detección de múltiples micotoxinas en granos. Bueno, este análisis en los alimentos se basa en la combinación de técnicas avanzadas para garantizar una detección y cuantificación precisa. Los métodos cromatográficos, como la cromatografía líquida de alta resolución, o en sus siglas HPLC, y la cromatografía de gases, espectrometría de masas GC-MC, son susceptibles y precisos, especialmente cuando se combinan con la espectrometría de masas. Espectrometría de masas. Los inmunoensayos, incluido el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, y el inmunoensayo de flujo lateral, la LFIA, ofrece una detección rápida y rentable, lo que hace adecuados para las pruebas de rutina. Obviamente cada método tiene su ventaja dependiendo del tipo de micotoxina, la complejidad de la matriz alimentaria y el nivel preciso deseado, lo que permite un seguimiento y control integral para la contaminación de micotoxinas. Para preparar estas muestras es fundamental detectar y cuantificar con precisión la micotoxina en los alimentos. El proceso de preparación implica varias etapas destinadas a aislar las micotoxinas de matrices alimentarias complejas, manteniendo al mismo tiempo la integridad y la concentración de las micotoxinas, que son el objetivo de analizar. La preparación adecuada de la muestra reduce la interferencia de los componentes de los alimentos, mejora la eficacia de la extracción y aumenta la sensibilidad de las técnicas analíticas posteriores. Los principales pasos a la preparación de muestras de alimentos para el análisis de micotoxinas son el muestreo, la homogeneización, la extracción, la limpieza y la concentración. Y en la siguiente diapositiva se los voy a explicar. Bueno, vamos a hablar acerca de los pasos principales en la preparación de muestras de alimentos para el análisis de micotoxinas. En primera parte tenemos el muestreo, es el análisis preciso de la micotoxina y tiene que ser precisa, ya que la distribución en los alimentos puede provocar resultados incorrectos. El procedimiento comienza con la recolección de muestra de alimentos de diferentes partes del lote para tener en cuenta la variabilidad de la contaminación por micotoxinas. Para formar una muestra compuesta, se recogen y combinan submuestras aleatorias de alimentos sólidos como cereales, frutos secos y cereales. La mezcla asegura una distribución uniforme antes de tomar muestras de líquidos, leche o jugos de frutas. Los desafíos que podemos encontrar en este punto es la contaminación heterogénea por micotoxinas, complica el muestreo y requiere muestras más grandes, muestras más productos a granel como granos, a minimizar errores. Otro de estos es la homogeneización. Después del muestreo, los alimentos deben homogeneizarse
para garantizar distribución uniforme de micotoxinas, en particular si están en un estado sólido o semisólido. Esta implica moler o mezclar la mezcla para obtener una consistencia fina y uniforme. Los equipos como los molinos o las licuadoras reducen el tamaño de las partículas de los alimentos sólidos como los cereales o los frutos secos. La mezcla garantiza consistencia en líquidos. Previene la contaminación durante la homogenización como calor de molienda excesivo y puede degradarse a micotoxinas más sensibles. La extracción tiene como objetivo separar las micotoxinas de la matriz alimentaria en un disolvente, aislándolos de inferir compuestos como proteínas, grasas y carbohidratos para un análisis más fácil. La elección del disolvente depende del tipo del alimento, de la micotoxina analizada también. Los disolventes orgánicos comunes, como el metanol, el acetonitrilo, disuelve eficazmente las micotoxinas. El alimento homogeneizado se mezcla con el disolvente y se agita para las muestras sólidas, mientras que en las muestras líquidas requiere de filtración o centrifugación para eliminar los residuos antes del análisis. La selección de un disolvente apropiado es el sistema crucial. Debe extraer eficientemente micotoxinas mientras minimizando la concentración de otros alimentos o componentes que puedan dañar o interferir en el análisis. La limpieza, después de la extracción, el siguiente paso es la limpieza. Suele ser necesario para eliminar compuestos no deseados del extracto, como grasas, azúcares y proteínas que pueden interferir con la sensibilidad de la precisión y así evitar una detección adecuada. Estos métodos varían según la técnica analítica y la matriz alimentaria. Puede ser extracción en fase sólida, SPE. Los extractos pasan a través de una columna absorbente que en sustancias no deseadas, mientras que permiten el paso de micotoxinas. Otra puede ser las columnas de inmunoafinidad, IAC, que se utilizan anticuerpos para unir y aislar selectivamente las micotoxinas, que luego se eluyen con un disolvente. La participación líquido-líquido separa micotoxinas en función de su solubilidad en dos fases: inmiscible, normalmente una fase orgánica, disolvente y agua. La limpieza debe ser optimizando diferentes tipos de alimentos, ya que el exceso de eliminación de matriz puede provocar la pérdida de micotoxinas, reduciendo la sensibilidad del análisis. Y el último punto, que es concentración, después de la extracción y limpieza, los niveles de micotoxinas pueden ser demasiado bajos para una detección precisa. La concentración mejora estos niveles haciendo una cuantificación más fácil. La concentración se logra normalmente mediante evaporando el disolvente utilizando durante la extracción, que deja una muestra más concentrada de micotoxinas. Esto se realiza normalmente a presión reducida o utilizando evaporación rotatoria para evitar la degradación de las micotoxinas. Los desafíos: hay que evitar que la concentración excesiva, ya que puede causar efectos de matriz o no deseados, precipitación compuesta, y esto interfiere en el análisis y la muestra. La preparación de muestras de alimentos para el análisis implica la ejecución cuidadosa de pasos para garantizar una detección y cuantificación precisa. Cada etapa del muestreo hasta la homogenización, la ionización, la extracción, la limpieza y la concentración deben adaptarse al tipo específico del alimento y la micotoxina que se está analizando. Una preparación adecuada de la muestra es esencial para reducir la interferencia, mejorar la eficacia de la extracción y mejorar la confiabilidad de las técnicas analíticas para la detección de micotoxinas. Esta parte nos hablaba acerca de estrategias para el control de micotoxinas, ya que se requiere un enfoque integral, y este enfoque debe abordar las etapas previas y posteriores a cosechar e incorporar estrategias de regulación y monitoreo efectivas. Al implementar medidas de control integrales, podemos reducir el riesgo de contaminación por micotoxinas en alimentos para animalitos, protegiendo la salud pública y garantizando una seguridad alimentaria. Y aquí nos hablaba acerca de medidas de control previas a la cosecha.
nos decía que las estrategias involucran diversas prácticas e intervenciones agrícolas para minimizar las condiciones que favorecen el crecimiento de hongos. Y entre ellas estaba rotación de cultivos, uso de resistente de variedades y riego adecuado de campo y gestión. El principio de la rotación de cultivos era alternar cultivos en el campo a lo largo de las estaciones, reduciendo la población de hongos que atacan cultivos específicos y reduciendo la contaminación por riesgo de el riesgo de contaminación por micotoxinas. La implementación mediante la rotación de cultivos, como alternar cereales con legumbres u otras plantas no hospedantes, se mejora la vida de las plantas. El ciclo de los hongos patógenos se interrumpe, lo cual reduce su capacidad para infectar a los posteriores cultivos. Los desafíos es una rotación de cultivos eficaz, requiere una planificación cuidadosa para evitar que los nuevos cultivos alberguen patógenos y adaptar las prácticas a condiciones locales. En uso de resistentes variedades, tenemos a los programas de mejoramiento vegetal. Se centran en el desarrollo de variedad de cultivos resistentes a patógenos fúngicos específicos. Las variedades resistentes pueden reducir la infección por hongos y posteriormente la producción de micotoxinas. La implementación, los agricultores pueden seleccionar y plantar variedades de cultivos que hayan sido modificados genéticamente o selectivamente criados para resistir a hongos. Por ende, productores de micotoxinas como variedades del maíz. Los factores regionales pueden limitar la disponibilidad de varias resistentes y se necesitan esfuerzos continuos de mejoramiento para abordar la evolución de cepas de hongos. Además, la resistencia no siempre garantiza una protección completa, por lo que debe utilizarse en conjugación con otras medidas. O sea, no significa que porque esa plantita sea resistente a hongos, no va a llevar los cuidados que debe de. Un riesgo adecuado y gestión de campo. Tenemos que los hongos patógenos prosperan en condiciones cálidas y humedad, lo que hace que sea necesario un riego y una gestión del campo adecuado, fundamentalmente para prevenir esta contaminación. Las técnicas incluyen la optimización, riego asegurado, un buen drenaje y evitando fertilización excesiva para reducir el crecimiento de hongos. Manejo de residuos vegetales y minimizar los daños mecánicos también ayuda a prevenir los daños por hongos. Y en los desafíos tenemos que una gestión eficaz del campo requiere controlar las condiciones meteorológicas, los niveles de humedad del suelo y la salud de los cultivos, lo que puede requerir de un uso intensivo de recursos. Los agricultores necesitan exceso de herramientas y capacidades adecuadas para implementar estas prácticas de la mejor manera. Bueno, hablando acerca de las medidas de control post cosecha, tenemos que es fundamental para minimizar la contaminación por micotoxinas después de la cosecha. Unas condiciones de almacenamiento adecuadas, como mantener entornos frescos y secos, son esenciales para inhibir el crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas. Las técnicas de procesamiento eficaces, como la limpieza, la clasificación y la molienda, ayudan a reducir los niveles de micotoxinas, eliminando las partes contaminadas y diluyéndolas. Los tratamientos químicos, como la amonización y el tratamiento con ozono, también puede desintoxicar los productos alimenticios de micotoxinas. La aplicación de estas medidas es vital para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública. Tenemos en primer plano a condiciones de almacenamiento. El principio, las condiciones adecuadas de almacenamiento son vitales para prevenir hongos, crecimiento de micotoxinas en la producción post cosecha. Implementación, las prácticas críticas incluyen mantener almacenamiento seco, fresco y ventilado para evitar el crecimiento de hongos. Los granos deben almacenarse por debajo de 14% de humedad en contenedores ventilados con ventilación regular y deben de tener una inspección de instalación de almacenamiento. Desafíos: mantener condiciones óptimas de almacenamiento requiere un seguimiento y control constante, lo que puede resultar un desafío en regiones con infraestructura limitada o limitación de recursos. Tenemos el tratamiento de técnicas
donde el principio son los métodos de procesamiento. Estos pueden ayudar a reducir los niveles de micotoxinas en los productos alimenticios y a eliminar las porciones contaminadas. Implementación: las técnicas como la limpieza y la clasificación pueden eliminar las partes contaminadas en los alimentos. Los tratamientos térmicos pueden degradar algunas micotoxinas, mientras que las buenas prácticas de fabricación, que son las BPF, y el análisis del peligro y puntos críticos de control, que es el HACCP o el HACCP, los sistemas ayudan a gestionar riesgos de contaminación. Desafíos: la eficacia de técnicas de procesamiento depende del tipo de micotoxina y de la matriz alimentaria. No todas las micotoxinas son fácilmente eliminables o se pueden degradar por métodos de procesamiento. Tratamientos químicos: los tratamientos químicos pueden ayudar a neutralizar o eliminar micotoxinas de los alimentos y así poder alimentarnos con ellos. Se puede agregar absorbentes como carbón activado o arcilla al alimento animal para unir las micotoxinas y reducir su biodisponibilidad. Agentes de descontaminación química como el ozono o amoníaco se pueden utilizar para tratar granos contaminados. Los desafíos son que los tratamientos químicos deben utilizarse con precauciones para prevenir nuevos contaminantes y preservar la calidad nutricional, como su eficacia. Esta va a variar dependiendo del tipo de micotoxina y el método de tratamiento. Bueno, continuando con esta tablita, tenemos enfoques regulatorios y de monitoreo, donde nos hablaba de las directrices reglamentarias y normas. Estas con el fin de establecer lo permisible, niveles de micotoxinas y así salvaguardar la salud pública. Tenemos a la seguridad, el monitoreo de seguridad alimentaria, que implica analizar periódicamente vuestros alimentos y piensos para detectar y cuantificar contaminaciones por micotoxinas. La aplicación de el cumplimiento de estos reglamentos para evitar así la contaminación por micotoxinas y generar acciones correctivas para evitar esta contaminación. Otro desafío en estos métodos de detección es que el costo puede ser muy, muy grande y esto puede resaltar, bueno, o puede impactar, ya que las personas no pueden realizar estas pruebas de rutina, y más cuando te tienen recursos ilimitados, ¿no? Si bien los inmunoensayos, como los ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, que es el ELISA, son más rentables, pueden carecer de sensibilidad y especificidad necesaria para detectar niveles bajos de micotoxinas en muestras complejas. Aquí también nos decía acerca de limitaciones de la medida de control. Si bien se emplean diversas estrategias de control para gestionar la contaminación por micotoxinas, cada una de estas limitaciones en términos de eficacia tiene limitaciones en términos de eficacia y viabilidad. La gestión de la contaminación por micotoxinas implica abordar varios desafíos relacionados con las medidas de detección y control. Los métodos de detección deben ser sensibles y específicos para los altos costos, y las limitaciones técnicas pueden restringir el uso de estas. Las medidas de control, incluidas las medidas preventivas, las prácticas de cosecha, los tratamientos post cosechas y la descontaminación química, enfrentan limitaciones en cuanto a eficacia y viabilidad. Los sistemas de regulación y monitoreo son cruciales para asegurar el cumplimiento, pero pueden enfrentar desafíos de consistencia y disponibilidad de recursos. Para mejorar la seguridad alimentaria y mitigar los riesgos de las micotoxinas, se necesitan investigaciones, innovaciones e intervenciones continuas en métodos más efectivos y accesibles. Aquí en esta parte nos hablaba acerca de los desafíos de detección. Nos daba algunas direcciones futuras, entre ellas nos decía
que era esencial seguir investigando y adoptar tecnologías emergentes para abordar estas cuestiones de una manera más óptima, identificar las lagunas de la investigación y mantenerse al día con las tendencias emergentes, como los biosensores avanzados, los modelos de aprendizaje automático y las herramientas de edición genómica que pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad para detectar, controlar y mitigar los riesgos asociados por micotoxinas. En esta parte nos habla de desafíos de detección, la sensibilidad, la especificidad y el costo, donde se decía que la sensibilidad, las micotoxinas suelen estar presentes en cantidades muy bajas, concentraciones en los alimentos, lo que dificulta su detección viable. Los métodos analíticos deben ser sensibles, suficientes para identificar trazas de micotoxinas para garantizar una seguridad precisa en cada una de las evaluaciones. Algunas micotoxinas tienen una abundancia natural baja o están enmascaradas por efectos de matriz que pueden interferir con la detección. Los métodos analíticos deben optimizarse para aumentar la sensibilidad y minimizar los falsos negativos. Los impactos, la baja sensibilidad puede provocar desestimación en niveles de contaminación, potencialmente conduciendo a situaciones inseguras en los productos alimenticios. En especificidad, la especificidad de los métodos de detección es crucial para identificar y diferenciar entre micotoxinas a otros compuestos con propiedades químicas similares. La reactividad cruzada con otras sustancias puede dar a falsos positivos o una cuantificación inexacta. Algunos métodos, como los inmunoensayos, pueden carecer de especificidad y producir reactividad cruzada con compuestos estructuralmente similares. Por lo tanto, es esencial garantizar que los métodos puedan identificar con precisión los compuestos específicos de la micotoxina que se desea encontrar. Impactos: la falta de especificidad puede comprometer la precisión de resultados y dar lugar a una regulación innecesaria o a acciones mal informadas en las evaluaciones de seguridad alimentaria. Los costos: las técnicas analíticas avanzadas como la cromatografía líquida de alto rendimiento con espectrometría de masas, que es el HPLC más el MC, pueden ser costosas debido a los costos de equipo, reactivos y mantenimiento. Esto puede limitar su accesibilidad y especialmente en entornos donde el recurso es limitado. Los desafíos son que los altos costos pueden restringir la frecuencia de las pruebas y la calidad de muestras analizadas, lo que potencialmente genera brechas en el monitoreo y un mayor riesgo de no ser detectada la micotoxina. Los costos pueden limitar la implementación de pruebas exhaustivas, programas, especialmente en regiones en desarrollo con recursos escasos. Bueno, en esta parte nos hablaba acerca de tendencias emergentes, donde nos decía que a medida que evoluciona la gestión de micotoxinas, varias tendencias emergentes están definiendo la forma en la que se detectan, controlan y regulan estas. Este avance está impulsado por innovaciones tecnológicas, investigaciones de soluciones sostenibles y una mayor cooperación mundial. En esta tablita se describen las principales tendencias emergentes, destacando su impacto potencial en la seguridad alimentaria, las prácticas agrícolas y los marcos regulatorios, donde nos dice medidas de control pre-cosecha, medidas de control post-cosecha, tratamientos químicos y la regulación y monitoreo de sistemas esenciales. Y bueno, tenemos aquí como medidas de control pre-cosecha, medidas previas a la cosecha como la rotación de cultivos y las variedades resistentes están diseñadas para reducir la contaminación por hongos, siempre y cuando sea práctico y sea factible. Tenemos las medidas post-cosecha, medidas de control post-cosecha como las técnicas adecuadas de almacenamiento y procesamiento para controlar las micotoxinas. Los tratamientos químicos como el uso de absorbentes o agentes descontaminantes pueden ayudar a reducir los niveles de micotoxinas. Y los sistemas de regulación y seguimiento son esenciales para garantizar el cumplimiento de los límites de micotoxinas, pero enfrentan desafíos relacionados con la implementación y el cumplimiento. Y como ya habíamos visto alrededor de todo el artículo, estos tienen desafíos y también generan un impacto. La mayoría de los impactos puede ser económico, ya que pues obviamente realizar estas actividades
generan un costo por las pruebas, generan un costo si hablando del primero que es el hacer la rotación de cultivos, pues tienen que pagar más para que estas actividades se realicen o tienen que llevar más medidas de seguridad. En desafíos de medidas de control precosecha, tenemos que la implementación de la rotación de cultivos requiere una planificación cuidadosa y puede no ser factible para ciertos cultivos. La variedad resistente puede no estar siempre disponible o totalmente puede ser su protector. En impacto tenemos medidas post cosecha inadecuadas, puede provocar una contaminación fúngica continua y de micotoxinas, produciendo especialmente en regiones con recursos limitados, lo que he comentado anteriormente. Desafíos de las medidas de control post cosecha: mantener condiciones óptimas de almacenamiento requiere un esfuerzo significativo tanto en infraestructura, que puede no ser por el tipo de región, donde se puede escasear los métodos de procesamiento como los tratamientos térmicos y pueden no ser completamente eficaces para la degradación de micotoxinas. El impacto es que las medidas post cosecha inadecuadas pueden dar lugar a la presencia de micotoxinas, contaminación de productos alimenticios almacenados, reduciendo la eficiencia general de las estrategias de control. Otro de los desafíos en tratamientos químicos es que la eficacia de los tratamientos químicos puede variar dependiendo del tipo de micotoxina y la matriz alimentaria. Además, puede hacer preocupaciones sobre posibles residuos o impactos en los alimentos y su calidad. El impacto, la variabilidad en la eficacia del tratamiento puede limitar a la confiabilidad de los métodos químicos para garantizar que estos cuenten con seguridad alimentaria y pueda requerir de otra validación adicional a las que ya se hicieron. Y pues eso es todo. Para esta parte nos hablaba acerca de lagunas en la investigación, desarrollos de nuevos métodos analíticos, todos estos con el fin de hacerlo más rentable, más oportuno. También nos hablaba de estrategias de control innovadoras, donde nos decía que la investigación sobre agentes de biocontrol como microorganismos beneficiosos que inhiben el crecimiento de hongos o el desarrollo de nuevos tratamientos o generar el desarrollo de nuevos tratamientos químicos que sean efectivos y seguros que puedan ofrecer nuevas soluciones para el manejo de micotoxinas. También nos hablaba de entender las micotoxinas, la interacción y los efectos sinérgicos, investigar cómo interactúan las diferentes micotoxinas y sus efectos combinados sobre la salud podría mejorar el riesgo, o sea, podrían limitar, mitigar el riesgo a, a estas, siempre y cuando se conduzca a estrategias de control más íntegras para evitar que se sigan generando consecuencias en la salud. Tenemos el impacto del cambio climático. Una oportunidad es que la investigación sobre las condiciones climáticas cambiantes, cómo afectan las poblaciones de hongos, la producción de micotoxinas y la susceptibilidad de los cultivos, puede ayudar a desarrollar estrategias adaptativas y modelos para gestionar mejor los riesgos en diferentes condiciones ambientales. Nos hablaba de las principales tendencias emergentes, que son avances en tecnología analítica, integración del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, biocontrol y remedios naturales, almacenamientos mejorados con normas de seguridad y colaboración global e intercambio de datos. Estos, para hacer frente a los desafíos asociados a las micotoxinas, es necesario realizar investigaciones constantes y adaptar nuevas tecnologías. También identificar lagunas de investigación como las necesidades de los métodos analíticos avanzados y estrategias de controles innovadoras. Es fundamental para mejorar la gestión de micotoxinas. Las tendencias emergentes incluyen los avances en tecnología analítica y la integración de la IA, IML y el desarrollo de agentes de biocontrol ofrecen oportunidades prometedoras para mejorar los esfuerzos de detección y control de micotoxinas. Si esto se mantiene regulado y en constante monitoreo,
podemos gestionar mejor los riesgos asociados a micotoxinas y así proteger a la salud pública. Bueno, en las conclusiones tenemos que esta revisión analizó la problemática de las micotoxinas en los alimentos, destacando su origen, impacto en la salud pública y estrategias de control, que son los 3 puntos que quiero rescatar. Estas sustancias tóxicas producidas por hongos, como lo dicen el Aspergillus, la Penicillium y el Furacium, representan un riesgo significativo para la seguridad alimentaria. Iniciando con el primer punto, las micotoxinas claves y los riesgos para la salud. Como veíamos al inicio de esta presentación, las principales micotoxinas que preocupan incluyen a las aflatoxinas, que generan altamente, que son altamente carcinógenas y están vinculadas con el cáncer de hígado, las ocrotoxinas, que están asociadas con el daño renal y la inmunosupresión, las fumonicinas, relacionadas con el cáncer esofágico y la toxicidad hepática, la cereulonona, como un disruptor endocrino que afecta la fertilidad, y la patulina, que provoca toxicidad gastrointestinal y mutaciones genéticas. El riesgo a cáncer por exposición a micotoxinas es considerable, especialmente en regiones con altos niveles de contaminación y deficiencia en el control regulatorio. Punto número 2, tenemos a los desafíos en la detección y control. En detección tenemos métodos como cromatografía e inmunoensayos que son muy eficaces, pero presentan problemas de sensibilidad, costo y accesibilidad. Tenemos el control de estrategias pre y post cosecha, así como las regulaciones internacionales que son fundamentales para esto, pero enfrentan limitaciones de viabilidad y eficacia. En el punto número 3 tenemos al futuro y las estrategias emergentes. Para mejorar la gestión de contaminación por micotoxinas se propone el uso de tecnologías avanzadas, integración de inteligencia artificial, IA, y el aprendizaje automático en monitoreo y predicción de riesgos. También tenemos el desarrollo de agentes de biocontrol para reducir la presencia de órganos productores de micotoxinas y el fortalecimiento de regulaciones y sistemas de monitoreo a nivel global. Con una conclusión más general, tenemos que para mitigar los riesgos de micotoxinas se necesita una colaboración global, inversión en tecnología e investigación y la aplicación de estrategias innovadoras que combinen la prevención, detección y regulación efectiva. Un esfuerzo coordinado entre los gobiernos, los científicos y las industrias es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y con ello la salud